Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer compartir otra emisión de Frente a Frente. ¿Qué les pareció el mensaje de la presidenta Castro anoche? Fue un mensaje de 27 minutos aproximadamente. Seguro que usted nos lo va a comentar en el transcurso del programa. Habló de una reforma tributaria. Qué bien que hoy tenemos aquí a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, para hablar de ese y otros temas. Le agradezco su presencia en el programa. Yo les prometí que tendríamos un debate hoy, pero la ministra me dijo: Renato, deme la oportunidad de ir a exponer lo que el gobierno quiere comunicarle a la gente. Y bueno, acepté. Y es que sucedía también en los últimos tres gobiernos. Vamos a ver si es una percepción estrictamente mía, si estoy equivocado o estoy en lo correcto. En el pasado no querían debatir sector oficial y no diría yo la oposición, porque a quien yo siempre quería traer cuando habían funcionarios oficiales era al sector privado, al sector social. Pero siempre, desde los gobiernos pasados, nunca se me aceptó. Esta vez la abogada Rixi Moncada quiere venir sola. Yo la conozco como una mujer que no le teme al debate, que no le teme a la oposición, que no le teme al contraste, porque defiende sus ideas con tanta intensidad que yo nunca la he visto arrugarse ante nada ni nadie. Pero esta vez me pidió el espacio sola. Y la verdad que me interesaba conversar con ella. A mí me tocará preguntar, repreguntar, canalizar lo que se piensa en diversos sectores. Yo tengo mis propias creencias, mi propio pensamiento, mi propia forma de evaluar las cosas en el país, y también tendré la identidad personal en mis preguntas. Así que va a ser un programa interesante, un programa ilustrativo, y en el que le pido que participe con sus preguntas, como lo he dicho siempre, con respeto, sin descalificación. No todos concuerdan con lo que dice la ministra de Finanzas. Algunos disienten, pero se puede disentir sin descalificación, sin injuriar, sin calumniar, sin ofender. Por eso les pido, y se los pido con todo respeto, ya que tenemos secciones pagadas y además es filosofía nuestra de que usted construya el programa, porque el programa sale mejor construido cuando se escucha la opinión de la gente, que por favor me respete esas indicaciones al momento de enviar los mensajes. Este mensaje no solo es porque está ella hoy, si yo lo digo, lo repito constantemente, no importa quiénes estén aquí. Así que bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. está usted? No, muchas gracias, Renato, por darme este espacio, que realmente es un espacio privilegiado para poder comunicarse con el pueblo hondureño en general, especialmente en estos momentos de bastante gestión pública, estos momentos de discusión y debate de diversos temas. Creo que cuando hablé con usted ayer, lo que yo le decía es que es mejor
que estemos solos, pues, para que tengamos más tiempo y discutir un poco con más profundidad cada uno de los temas. A mí no me afecta y no me molesta la crítica. Y lo que le decía ayer es que han pasado desde la fecha de presentación del presupuesto, el 14 de septiembre, muchos meses y han desfilado muchas personas para discutir, para criticar, para opinar sobre el presupuesto, sus distintas partidas, sobre su composición, su financiamiento, sobre las políticas económicas que impulsa el gobierno. Y luego el debate, la discusión después de 11 días de pasado este año en el Congreso también fue intensa en relación con el presupuesto y yo creo que merece la pena pues una discusión que vaya un poco más allá, sobre todo en el marco del informe presentado ayer por nuestra presidenta al pueblo hondureño. Así que agradecida de tener este espacio para poder comunicarme con la gente. Yo creo que hay dos elementos fundamentales que van a marcar esta década y que es importante considerarlos. Me parece que el primero, y esto en relación con la gente, ¿verdad? En relación directamente con las masas. El primero es el rol de los jóvenes. Los jóvenes están asumiendo un rol protagónico y han desarrollado su conciencia bajo esquemas distintos, tal vez a los que nosotros en su momento la desarrollamos. Y hoy tienen posicionamientos los jóvenes distintos frente a la libertad, frente al poder y también frente a la comunidad. Entonces, para ellos vale la pena hacer una comunicación efectiva, que escuchen los diferentes sectores, pero sobre todo que escuchen cuál es el posicionamiento del gobierno en relación con los temas de interés especialmente económico. Fuera de los dogmas y fuera de las tradiciones y las discusiones que vemos aquí a diario del Colegio de Economistas, de la academia, discutiendo año con año los mismos temas. Los jóvenes, un punto importante. Y el segundo, el rol de los medios de comunicación en el tema de una comunicación efectiva, una comunicación que plantee las posiciones y las versiones desde la perspectiva más objetiva posible. Y por eso, pues, la importancia del espacio. Y sobre eso último que usted ha dicho, yo le aseguro, porque coordino 2 espacios influyentes en Honduras, Frente a Frente y TN5. Yo le aseguro que nosotros como medio estamos dispuestos y hacemos todos los días y trabajamos todos los días por tener esa comunicación objetiva, de visualizar a la sociedad las partes que la integran, de tener en cada historia que preparamos, en cada foro que organizamos, las 2 partes para que al final sea las personas las que tomen las mejores decisiones en función de lo que escuchan. Lo intentamos todos los días. Yo creo que en este aspecto, si alguien tiene que mejorar, es la parte gubernamental para dar facilidad a sus funcionarios a que participen, indistintamente que haya temas sensitivos y que el funcionario solo quiera emitir su opinión, expresar su opinión y no escuchar las críticas. Yo en ese sentido estoy muy claro y en conciencia muy tranquila, coincido con usted que se necesita de comunicación bastante objetiva. Vamos, mire, iniciemos. Es que todavía Luz no tiene el tema, no tiene la pregunta. Y todo ha sido provocado porque la vamos a construir de estos primeros minutos en el diálogo con la secretaria de Finanzas. ¿Quiénes estuvieron ayer aquí? Ayer estuvieron un ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Santiago Herrera. Es el gerente de políticas económicas del COEP. Estuvo Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle,
y estuvo Ismael Cepeda en representación del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Y yo no miro que estemos como sociedad, a pesar de la polarización que hemos vivido en las últimas décadas, tan distantes como para no coincidir en cosas elementales y sacar adelante a Honduras. Y ya se los digo por qué. Miren, ayer viene Santiago Herrera, Julio Raudales e Ismael Cepeda, y sobre todo el primero dice que el gobierno no puede hacerlo solo, que el gobierno tiene que dialogar con el sector privado, con los sectores sociales, sobre todo con el sector privado, sin restarle a ese diálogo social, que el gobierno no lo puede hacer solo. El gobierno controla la mitad de la economía, el 50% del PIB, y el presupuesto es un 40% del PIB. Eso lo controla el gobierno, según Santiago Herrera. Por otro lado, la empresa privada genera el 82% del empleo, el 90% de la inversión y el 80% de los tributos. Entonces dice, sector público y sector privado no pueden estar divorciados, tienen que trabajar conjuntamente. Fíjense bien cómo vamos construyendo la idea. ¿Qué otro dato nos proporcionaba Santiago Herrera? Nos decía, la tasa de desempleo abierto en Honduras es de 8.9%, de las más altas. El sector privado perdió el año pasado 58,000 puestos de trabajo, eso perdió el sector privado. 58,000 puestos de trabajo, 40,000 fueron del empleo por hora. El sector público perdió 30,000 puestos de trabajo. Más de 2 millones están en condiciones de su empleo. No reciben un solo salario mínimo. Hay 964,000 ninis que no trabajan ni estudian en el país. Es decir, datos que según él son precarios y por los cuales Honduras no puede seguir por ese camino. Hay que revertir esos datos. Hay que trabajar conjuntamente entre el gobierno, que tiene buena parte de la plata que se genera aquí, del PIB, y el sector privado. Creciendo a un 3.5% y poca productividad, no alcanzaremos el nivel de bienestar y prosperidad que necesita Honduras. Y por eso lanzó la siguiente frase que yo quiero que le escuche otra vez la ministra de Finanzas, Rixy Moncada. Esos son algunos indicadores, don Renato, que pueden tal vez explicar por qué decimos que creciendo a este ritmo de 3.5, como lo hemos venido haciendo, y con los niveles de productividad que muy bien ha descrito Julio, no vamos a alcanzar el nivel de prosperidad o de bienestar que necesita el país. Por eso el COEP, como representante o órgano cúpula del sector privado, ha venido llamando al diálogo. Sentémonos, señores, a hablar los diferentes actores. Tenemos que trabajar juntos. No es un tema que va a resolver un gobierno, a pesar de que el actual gobierno cree en la posibilidad de concentrar cada vez más poder, más control. No lo va a poder hacer, ni tampoco lo va a hacer en un año. No es que toda esa condición social es responsabilidad del gobierno en un año, pero sí es condición básica para empezar a ver los resultados a futuro. Lo que clama el COEP a través del gerente de políticas económicas, Santiago Herrera, es diálogo, que dice es inexistente. Pero además emitió otra premisa, creciendo a un 3.5% y con la poca productividad, Honduras no va a alcanzar el nivel de bienestar y prosperidad que necesita. Y lo complementó con lo siguiente. Participamos en el periodo de transición justamente por lo que usted bien dice, Renato, en 11 o 12 mesas de trabajo en casi cada una de las aristas de la problemática del país, empresarios de alto nivel, técnicos de alto nivel sentados con algunos representantes del gobierno trabajando juntos en diseñar lo que queríamos que iba a ser el país. El resultado fue nulo, no hubo resultado, no hubo toma de decisiones. Después el señor ministro de Desarrollo Económico le pidió a don Mateo que le ayudáramos
a trabajar en algunos proyectos de decreto relacionados con la reactivación económica. Llegó un martes, el miércoles nos reunimos, el viernes a las 3 de la tarde quería que le entregáramos un proyecto de decreto de PCM o como se llame, para el sector agro, uno para turismo, uno para infraestructura y uno para vivienda social. Se le entregaron, no se tomó ninguna decisión con los PCM. Recientemente se nos pidió un nuevo proyecto de PCM para reactivar el agro, el sector productor de alimentos. ¿Qué cosas hay que corregir hoy para que este sector que está impactado en este momento por la crisis inflacionaria y por el control de precios pueda recuperarse y poder garantizar que tenemos comida en la mesa de la familia hondureña? No pasó nada. El resultado es exactamente el mismo. Entonces, ahí estamos sentados. Estamos en la disposición de seguir trabajando. Queremos seguir haciendo propuestas, pero sí queremos ver el resultado, que se adopten las decisiones que de verdad impacten en la reactivación económica y en la generación de empleo. Y en la generación de empleo es la mejor protección social porque le genera un ingreso extra a la familia. Si una familia hondureña entre 4 y 5 personas recibe menos de un salario mínimo, es una condición de pobreza o de extrema pobreza. Si generamos un segundo salario mínimo dentro de la familia, al menos esa familia va a mejorar en su condición de vida. Y por eso es que el trabajo conjunto es crucial. Ya no podemos seguir en esa mesa si no se tiene la voluntad política para de verdad adoptar las decisiones que necesita el país. Y se necesitan hoy, porque como ya vimos, nada vamos a lograr en el cortísimo plazo. En la medida en que lo hagamos de manera sistemática y de manera sostenida, es que vamos de verdad a impactar en la vida del hondureño. Ya no se puede seguir en esa mesa si no hay voluntad política. Y quiero estos insumos porque ella va a tener las 2 horas con mis preguntas en el programa. Dejo ese insumo y estos otros. 84% del presupuesto se va en gasto corriente y 16% para inversión pública en el 2022. 40% ejecución presupuestaria en inversión pública. Lo poco que hicimos, lo hicimos para gastar más, pero no para invertir más, porque eso no genera un retorno productivo para la sociedad. Eso va a concentrar mucho tiempo del programa. El presupuesto general de la República, que se critica, hay poca inversión. Bueno, ya dicho todos estos insumos, vamos con la pregunta. ¿No la tiene Lucecita la pregunta? Bueno, aquí la vamos a preparar en público. El sector privado clama por diálogo y resultados. El sector privado clama por diálogo y resultados. Coma. ¿Y el gobierno? Entre signos de interrogación. El sector público clama por diálogo y resultados. El sector privado. El sector privado, perdón, clama por diálogo y resultados. ¿Y el gobierno? Una pregunta para que salgan muchos elementos esta mañana. Y todo después de la pausa. Pero que la repita Luz, la pregunta por favor, para que usted ahí la memorice, la internalice y participe con sus comentarios. Adelante, Lucecita. Buenos días, feliz martes a toda nuestra audiencia. Recordarle, el tema del día se puede dialogar también aquí en el foro más importante de Honduras frente a frente. Tema del día, el sector privado clama por diálogo y resultados. ¿Y el gobierno? Opine con nosotros, recuerde los números 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. De igual forma puede dar la cara aquí en Frente a Frente. Se le va a proporcionar un link de Zoom para conectarse. Puede solicitarlo al 9950-8177 y por supuesto puede opinar a través de cada red social @FrenteAFrenteHN. El sector privado clama por diálogo y resultados. ¿Y el gobierno? Opine con nosotros.
Ministerio Público asegura bienes a excomisionado de la Policía Nacional Héctor Iván Mejía. Es el titular que destaca a esta hora tunota.com. Orden de extradición de exalcalde Arnaldo Urbina ya la tiene la Secretaría de Seguridad. Son las dos principales notas que figuran a esta hora en tunota.com. Y esta económica, avicultores, si no me suben esa portada no lo podría leer. Avicultores prevén aumento en el precio de los huevos durante los próximos 6 meses. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta su opinión a través del tema del día. El sector privado clama por diálogo y resultados. ¿Y el gobierno? Recuerde las redes sociales @FrenteAFrente HN. Bueno, escuchamos ahora a la ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, y comencemos respondiendo a esa pregunta que está en pantalla, abogada. La gente del sector privado pide más diálogo, porque creen que ustedes solo como gobierno no podrán superar toda esta problemática que tenemos actualmente en el país y que nos vuelve con una sociedad pobre y en un buen porcentaje extremadamente pobre. Bueno, escuché ayer a Santiago Herrera y hoy de nuevo sus posiciones en representación del presidente del COEP, entiendo, y del sector privado. El discurso y los planteamientos que hace en relación con los indicadores, por ejemplo, es el discurso de hace 20 años. Hace 20 años vengo escuchando yo exactamente lo mismo. Y le comentaba a usted mientras pasaba la pausa que durante mi periodo como ministra de Trabajo, durante los 2 años que fungí en ese ministerio, que dialogué, que participé en las distintas reuniones con el Consejo Económico Social, con la Junta Directiva del INFOP, la Junta Directiva del Seguro Social, la Junta Directiva del INJUPEN, el discurso es exactamente el mismo. Pero quisiera como llevarlo más allá. Santiago y COEP, vamos a llegar al 2030. Y si seguimos bajo estas prácticas de estos 20 años, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y usted va a tener aquí los mismos programas con los profesores de las universidades, con los miembros connotados de los colegios profesionales, con los funcionarios públicos, con los miembros del COEP, y van a seguir y vamos a seguir hablando de lo mismo. Y los mismos problemas. Y los mismos problemas, porque es muy sencillo, y yo creo que eso es lo que debemos abordar esta mañana. Es muy sencillo. Santiago toma el problema y el COEP en general toma el problema de la mitad del camino hacia adelante. Y el problema que tiene el país en materia económica toca empezar a tomarlo de la raíz. Y eso es justo lo que ha hecho la presidenta con su mensaje el día de ayer. Los 4 primeros párrafos que plantea la presidenta son los párrafos que expresan, que exponen con determinación el verdadero problema que tiene el país, que es un problema que tiene que ver con ¿qué? Con la carga pesada de la deuda, con la recaudación fiscal y que tiene que ver básicamente con el modelo económico. Mientras sigamos planteando alternativas de solución en el marco de un modelo económico en el que hemos estado durante las últimas 3 décadas, los resultados van a ser exactamente iguales. Entonces dice Santiago Herrera, es que el gobierno
está concentrando poder. 12 mesas de trabajo, técnicos de alto nivel, y los resultados son nulos. ¿Para quién son nulos los resultados? ¿Y de qué resultados estamos hablando? ¿Cuál es el diálogo que debemos sostener? El gobierno se ha sostenido en mesas de diálogo con diversos sectores durante todo el año, pero ¿qué resultados son los que esperamos? ¿Y a qué resultados le apuntamos? ¿A los resultados que beneficien a un sector o a los resultados que beneficien a la población en general, como bien lo dijo ayer la presidenta, a esas mayorías, a ese 4.5 millones de personas que viven en situación de pobreza? Reitero, esos 4 párrafos exponen el modelo tal cual, y sobre eso es lo que debemos hablar. Lo primero, la pesada deuda. Estamos dispuestos a sentarnos para hablar sobre la pesada deuda y cómo se enfrenta la situación de esa pesada deuda, que no se sabe dónde está el dinero y que creció del 2010 a la fecha en más de 200%, de 3.000 millones a 20.000 millones de dólares. Eso es lo importante, es el tema de dialogar pasa por la representación que ostenta el Estado y la representación que ostenta la empresa privada. La empresa privada tiene un interés, y lo hemos discutido acá, en otros foros, es un interés de lucro, es un interés de ganancia, esa es su naturaleza. El Estado se configura y se constituye con otra misión, con otra finalidad, pero cuando el Estado desvía su finalidad para sentarse y discutir con un sector, el Estado se corrompe fundamentalmente, porque las políticas del Estado deben ir orientadas, y aquí hablando de materia económica y hablando de lo bonito que es decir sobre generación de empleo y demás, o sea, el Estado tiene que resolver justamente las tensiones que se provocan en los dos sectores. El Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos reglas justas. El Estado tiene que contribuir, tiene que impulsar, tiene que implementar políticas orientadas hacia la igualdad y la equidad. El Estado no se puede constituir para profundizar la desigualdad, por ejemplo, a través de políticas económicas que dan mucho a unos pocos y que no le dan nada a las grandes mayorías. Por eso reitero, vayámonos a los 4 párrafos primeros que plantea la presidenta en su informe a la Nación, porque está haciendo la presidenta y está haciendo el gobierno, y por supuesto con la investidura que tiene, una denuncia, y está diciendo: hay un problema del modelo, hay un problema que toca resolver de raíz, y ese problema pasa por esa pesada deuda. Y ahí está entonces esa primera gráfica que yo traje para compartir, creo que la había traído ya en otro programa, pero que es importante que la repasemos, porque durante la década esa gráfica demuestra que la deuda heredada pasó de 3.000 millones a 20.000 millones, incluyendo lo que debe la ENE, lo que deben en las alianzas público-privadas y lo que se registra de deuda en los fideicomisos. Entonces, con esa pesada carga, usted pone el número de la recaudación, plantea la cantidad de recursos que se recaudan y se da cuenta que el 30% de los recursos, el 30% de la recaudación y probablemente un poco más, se utiliza para pagar la pesada carga de la deuda. Entonces, se utiliza de la recaudación un 30% para pagar la deuda. Y si además de todo ese volumen exonera otro porcentaje igual o mayor, y luego tiene un presupuesto que no puede cubrir en un 40 o 50% con esa recaudación, estaremos aquí en el 2030 hablando exactamente de lo mismo. Y ese es el cambio que plantea la presidenta en su presentación, en su informe a la Nación
el día de ayer. Pero yo lo que he escuchado y lo vengo escuchando desde el sector privado desde hace muchos años, no de ahora, que lo que está exonerado y no rinda frutos se derogue. ¿A quién le toca eso? Al sector público. Y si hay exoneraciones que ya no le generan al país empleo y riqueza, ¿por qué no toman la decisión como gobierno de derogarlas? Y ese diálogo, y esa mesa, y ese debate se tuvo durante todo el año, y ayer está anunciado que se va a enviar al Congreso el proyecto para hacer el proceso de recaudación más justo, sin poner un impuesto, sin que eso represente una carga adicional para, como bien lo dice el informe, evitar que ese 4.5 millones de hondureños sean los que carguen los beneficios y los privilegios de ese sector, de ese pequeño segmento. ¿Esas reformas tributarias pasan por derogar exoneraciones? Esa reforma tributaria pasa por hacer justicia tributaria, por equilibrar. Aquí, y también lo hemos hablado en otros programas, desde hace 70 años se otorgan exoneraciones y se otorgan beneficios fiscales. Y las últimas reformas de la década, alrededor de 40, han sido también para otorgar esos beneficios. Y como contracara a esas 40 leyes, a esos 40 decretos aprobados en el Congreso en esa década perdida, como contracara, 10 decretos son decretos que cargan los impuestos que paga la mayoría del pueblo hondureño. Es decir, mientras exoneramos por un lado, mientras perdonamos por un lado, cargamos al otro lado, de modo que hay que pagar por respirar, por beber agua y por comer. Y la gente lo denuncia, como usted mismo lo ha leído. ¿Cuánto cuesta el cartón de huevos? ¿Cuánto cuesta la libra de pollo? ¿Cuál es el costo de la canasta básica en un país donde su Constitución dice que a los ciudadanos se les garantiza la justicia social, donde la Constitución dice que el Estado debe intervenir en la economía para evitar que hayan acaparadores? Pero aquí es donde dice el sector privado, monopolios, para evitar oligopolios. Que como gobierno a este y a los otros que hemos tenido les ha faltado políticas para materializar la productividad, que el problema del país es productividad porque no tenemos condiciones ni políticas públicas hacia ello. Pero Renato, el problema del país es productividad, pero ¿cuál es el origen del problema? O sea, el origen de la disminución o la baja productividad sigue siendo el modelo depredador, el modelo que todo lo que capta del ambiente, de la naturaleza, lo monetariza, incluido los ciudadanos, nos ve como mercancías porque está orientado solo para la ganancia, no está orientado para el bien común. La misión del bien común corresponde a los estados. Entonces, que el modelo impide que hayan inversiones como deberían. Tiene dos productos importantes. Y voy a insistir, venimos discutiendo y yo vengo escuchando esa discusión y ese reclamo del sector privado, fundamentalmente del sector privado organizado en el entendido que 7 de cada 10 personas no están en ese sector formal porque son micros, pequeños y medianos, son sector informal, que también contribuyen a la economía, pero hay dos productos fundamentales que genera el modelo. Uno, la destrucción del ser humano. Y por eso las migraciones, y por eso la huida de los jóvenes, y por eso la catástrofe, la crisis humanitaria que también denunciaba ayer la presidenta. Y el otro producto del modelo es la destrucción del medio ambiente. Y todos los años, también aquí se hacen decenas de programas
porque la sequía, porque llegó el fenómeno del niño, de la niña, el huracán Eta y Iota, la inundación en la zona norte, la inundación en la zona sur, que permanece seco pero se inunda. O sea, destruye dos cosas, el ser humano y el medio ambiente. Entonces, cuando el sector privado dice inversión, hay que hacer más inversión, ¿quién debe hacer la inversión? Los gobiernos, reitero, se instituyen y se organizan para dirigir a todos los sectores de la sociedad, para equilibrar, para aplicar justicia social. Los gobiernos por sí, por su propia naturaleza, no son generadores de empleo, son generadores de condiciones. Me ha dicho muchas cosas interesantes, pero este puntito es clave porque uno de los comentarios críticos de ellos es que ustedes como gobierno prácticamente en el presupuesto controlan la mitad del Producto Interno Bruto del país. Es decir, y buena parte de ese presupuesto ustedes lo utilizan para gasto corriente y no para inversión. Y dicen los empresarios, eso le está creando a Honduras pobreza, que la poca plata que generamos, la poca riqueza que tenemos, el gobierno se la consume en gasto corriente y no en producción, y no en mejorar la infraestructura, y no en políticas públicas que generen riqueza. Ese es el comentario del sector privado recurrente. Porque ese es su lenguaje, que es un lenguaje privatizador. Es un lenguaje privatizador del dinero, es un lenguaje privatizador del propio Estado, de sus empresas e instituciones que deben prestar sus servicios a las grandes mayorías y garantizar la prestación al menos de esos servicios básicos. Reclaman y lo plantean así porque su propia naturaleza, su propia finalidad, que es la finalidad, como antes dije, de lucro, y no es que eso está bueno o malo, esa es su finalidad y para eso se constituyen y para eso se organizan. ¿Cuál es lo malo? Que ese es un segmento pequeñito, Renato, un segmento pequeñito que detenta la prestación de cientos de servicios, que controla la venta de los productos que conforman la canasta básica, que acapara, que especula, que busca cada día ganar más. Esa es su propia naturaleza. Rixi, pero ¿acaso no es cierto que el Estado, apenas el 16% de todo ese presupuesto, que es la mitad del PIB, que lo canaliza el gobierno, que apenas el 16% es lo que se va en inversión y el resto es gasto corriente del gobierno? Veamos qué gasto corriente, pues. Veamos qué gasto corriente. 160,000 empleados. ¿Qué hacemos? ¿Los despedimos? Médicos, enfermeras, maestros, policías, militares, empleados públicos de todas las instituciones, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, universidades, el presupuesto va distribuido para todos, ONGs, 1,000 millones para distintas organizaciones que operan en la sociedad que también son financiadas por el propio Estado. Entonces, cuando dicen aquí, es que el gasto corriente, es que los gastos, claro, los presupuestos y este presupuesto y todos los presupuestos tienen un renglón que es fijo, que es permanente. ¿Quién va a sostener los 160,000 empleados? ¿Quién va a sostener la burocracia, la tecnocracia? No del Poder Ejecutivo y de la administración centralizada, que también ese es otro error, verlo como dijo Santiago en representación del COEP, es que están concentrando el poder. ¿Qué concentración del poder? Ni que nada, Santiago. Y COEP, o sea, la presidenta dirige por el voto popular, por la decisión del pueblo hondureño, el Poder Ejecutivo. Y dentro del Poder Ejecutivo, la administración centralizada, la Secretaría de Estado, normativas, la Secretaría de Estado guía, la Secretaría de Estado que tienen que impulsar políticas públicas. Esa es mi labor desde la Secretaría de Finanzas, esa es mi labor desde el Gabinete Económico,
enlazando con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, enlazando con el Banco Central, con la Secretaría de Desarrollo Económico, como corresponde, con la SAR y con aduanas y también con la SAC, porque todos tienen que ver en el proceso de recaudación de los recursos y en el proceso de las exoneraciones. Bueno, miren, ahora sé por qué fracasan esos diálogos, si es que fracasan, o por qué es que viene el COEP y dice necesitamos dialogar, porque así como el gobierno maneja en el presupuesto casi la mitad de toda la riqueza que se crea aquí en el país, que es el Producto Interno Bruto de la nación, nosotros por igual, dice, nosotros generamos el 90% de las inversiones en el país, nosotros generamos el 80% de los tributos en el país, es el sector privado. Si el dinero, si la riqueza que maneja el gobierno y la riqueza que generan los empresarios no logra amalgamarse porque hay una visión diferente de modelo económico, yo creo que ahí está el punto. Ahí está el punto. Porque yo quiero entender todo lo que me está diciendo Rixi Moncada y entender lo que me dicen los empresarios. Con lo que me está diciendo Rixi Moncada, me dice, hay un modelo económico que ha primado en Honduras que ya caducó, me dice. Claro, y ese es el modelo a través del cual hablan los empresarios. Pero Rixi entonces me está hablando de otro modelo ideal que el país necesita en este momento. Y ahora digo, con razón no se entienden, porque los empresarios andan bajo un modelo económico y el gobierno, y Rixi me lo está diciendo aquí, quiere romper con ese modelo económico existente y crear otro modelo económico. Así le estoy entendiendo. No, el modelo económico no necesito romperlo, porque no hace falta que un gobierno, desde una Secretaría de Finanzas y desde la coordinación del Gabinete Económico, tenga que romperlo. El modelo económico lo está rompiendo la humanidad, lo están rompiendo los jóvenes. Por eso apelé de principio a que los jóvenes de esta década que viene no son los jóvenes de hace 2 décadas. Lo están rompiendo ellos con su conciencia y lo están rompiendo por necesidades materiales, porque el Estado, a través de sus políticas, no ha sido capaz de garantizarle lo que esta Constitución establece. Las condiciones sociales básicas. El Estado está imposibilitado de llevar educación de calidad, de dar salud como se merece cada ciudadano, de atender la situación social de cada hondureño que hoy tiene que comprar, si quiere este vaso de agua, hasta el agua que se toma y que le cuesta 5 lempiras. El modelo, ¿quién soy yo para romper el modelo? El modelo lo está explotando la gente. Usted es la que me está hablando, que este modelo existente ya está caduco. Estoy hablando, no es que está caduco, es simplemente que no responde a la humanidad. Y le estoy hablando del modelo sin descontextualizar en el marco del planteamiento y del informe que presentó ayer a la Nación la Presidenta de la República, donde en esos primeros 4 párrafos deja evidenciado la carga pesada de la deuda, deja evidenciado el beneficio de las exoneraciones, deja evidenciado que son los 4 millones de pobres que hay en este país los que sostenemos la economía, contrario a lo que se dice todos los días por parte de otro sector, que es un sector ahí organizado y formal el que sostiene la economía. Y solo hago un apunte porque me parece fundamental para los efectos de los humanos, no en Honduras, de los humanos en el mundo y de la clase trabajadora en el mundo. No es el dinero el que genera riqueza. Somos nosotros, los seres humanos, con nuestro trabajo, con el valor agregado que le ponemos a cada acción que realizamos todos los días,
quienes generamos la riqueza. Por supuesto, ¿para qué se ocupa el capital? ¿Y cuál es el rol del capital? ¿Y por qué todos los procesos de privatización hasta del dinero desde el Estado? Rixi, yo no le puedo negar que muchas veces el capital ha abusado en Honduras. No se lo puedo negar. Pero la riqueza que el país ha generado, es cierto, le queda una rentabilidad al sector que trabaja, el capital original, el empresario y el trabajador con su salario, pero igual, a través de los impuestos, el dinero llega al sector público. Yo diría que si Honduras está en estas condiciones sociales, con una infraestructura inadecuada, con una pésima infraestructura en la educación, yo diría que ha tenido culpa el sector público históricamente. Él es el que canaliza los presupuestos producto de los dineros que generamos nosotros y los empréstitos que contratamos. No podemos excluir al sector público de la situación que tenemos ahora mismo porque ha sido incapaz de manejar correctamente el poco dinero que nosotros generamos para administrarlo con el presupuesto. Es que no llega todo el dinero. Se queda en el camino una buena parte. Y se quedan las redes de corrupción público-privadas. Ahí se queda una gran parte. No tenemos el contrato leonino para la generación de energía de gusto. No tenemos el contrato fracasado del fideicomiso de EH de gusto. No tenemos las alianzas público-privadas que se han generado en la década perdida de gusto. Ahí se queda una parte del dinero y pagamos la energía más cara y pagamos los combustibles con una fórmula que se modificó después del golpe y que un centavito, 2 centavitos representan miles de millones. No llega todo el dinero al Estado. Si todo el dinero llegara al Estado con una decencia deseada, que es la deseada, no habría necesidad de contratar ni siquiera deuda, no habría necesidad de contratar empréstitos. Si nosotros hacemos una reforma profunda, como se está planteando, si el Congreso acompaña a la Presidenta de la República en la aprobación de la ley para la justicia tributaria, si nosotros detenemos la evasión, si disponemos y si estamos tratando con personas con altísima honorabilidad que están dispuestas a pagar sus impuestos como se debe, no tenemos necesidad de contratar más deuda. Entonces, pero no es eso lo que ocurre en este momento. Hay y ha habido una altísima evasión. Usted ve reportes y aquí se ha criticado permanentemente, pero ¿cuál es la acción que se ejecuta de personas, de empresas que reciben unos gananciales que no reportan al Estado? Entonces, hacia ahí vamos en el siguiente segmento. Que Rixi Moncada nos explique con un poco más de detalles hacia dónde nos encaminamos con el anuncio que hizo la presidenta Castro de una gran reforma tributaria. Sabemos que este asunto de las exoneraciones lo venimos debatiendo desde hace años. Yo he escuchado opiniones del sector privado en el sentido, pero ¿por qué no comienzan a revisar exoneración por exoneración? Y las que no le produzcan nada a Honduras, deróguenla. La verdad que el sector público se ha tardado en derogar esas exoneraciones improductivas. El gobierno, lo ha anunciado ayer la presidenta, tendrá como punto básico en todas esas reformas que pretende terminar con las exoneraciones improductivas. Sobre esto yo le pediría a Rixi Moncada que me profundice en los próximos minutos, que me hable más del modelo económico al que aspira el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y si ese mensaje de diálogo que promueve el sector privado para gestionar tanto los recursos que maneja el sector público como el sector privado, será parte de
de ese diálogo en función de que antes que nos venga el modelo nuevo o esta reforma tributaria, comenzar a reenderezar muchas cosas que no van bien en el país. Sugiero su atención, no es un tema fácil, no es un tema fácil. Ella me está hablando de problemas estructurales y de modelos económicos que me dice, ya la juventud no los quiere. Ella me está proponiendo que hay que hacerle ajustes, sino hacer desaparecer este modelo y crear uno que permita más igualdad y equidad. Miren que no es nada fácil estar manejando el tema con la ministra de Finanzas, Rixy Moncada, pero creo que estamos preparados para ello. Así que nos vamos también a auxiliar de los comentarios, de las preguntas, de las opiniones que tiene usted, esperando siempre el respeto. El respeto. Puede disentir con respeto. Así que después de la pausa, Lucecita Madrid estará leyendo esos mensajes, por favor. Gracias a todos los que han enviado sus mensajes. Feliz día. Estoy de acuerdo que dialoguen ambas partes, pero que pongan las cosas claras. Número 1, el Estado brindando las facilidades de inversión y garantías jurídicas a la empresa privada. 2, los empresarios dando y pagando salarios dignos a los trabajadores. Aquí hay muchas empresas que ni pagan el salario mínimo. Feliz día. El gobierno, ellos solo tienen en la mente y norte refundación, no les interesa que la economía y la productividad crezcan, les interesa tenernos más pobres para tener a la gente con esperanza. Eso es el socialismo que quieren implementar, hacer más pobres a los que tienen y miserables a los que no tienen, y la culpa y la cúpula se hacen millonarios, igual en Cuba y Venezuela. Continuamos dando lectura. El gobierno tiene la mente nublada con su discurso ochentero desfasado. Nos está llevando a la miseria. Hace alianza con líderes fracasados, dictadores, y quieren convertirse ellos mismos en nuevos dictadores. Dios salve a Honduras. Y el gobierno solo le interesa excusar y echarle la culpa por los problemas al gobierno pasado. ¿Acaso los escogimos para que tomaran acciones y rectificaran, o seguirse quejando los 4 años? Solo pensando en cómo llevar a cabo una constituyente. Por favor, ya es tiempo de empezar a ver resultados y no solo bla, bla, bla. Los empresarios defienden sus intereses, quieren diálogo para evitar les quiten las dispensas a muchas empresas, quieren diálogo para no tener control de precios, quieren diálogo para que les protejan las tierras incultas que tienen, quieren diálogo para poder hacer negocios con el gobierno. Soy ganadero de la zona sur de FM y de Francisco Morazán, y desde hace mucho esta zona está abandonada por gobiernos, alcaldías, entre otros. No tienen calles para sacar nuestros lácteos. Esto por el alcalde de Sabana Grande, que no sabe que está ahí. Un último mensaje. Buenos días. ¿Por qué ahora que estamos con un gobierno a favor del pueblo, los empresarios están molestando? Y cuando estaba el corrupto de Juan Orlando, no daban la cara. Recuerda seguir enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Miren, me dice el empresario Edgardo Leiva de la FENAC. Sería bueno preguntarle a la ministra cómo se ampliará la base tributaria. La economía hondureña, el 70% es informal. La informalidad la provoca la exoneración a la canasta básica. Por eso los mercados no tributan. El 15% del impuesto sobre venta los va a cargar. Si los carga, ¿quién pagará? Entonces súmele el 15% al precio del huevo, de las verduras y todos los productos de la canasta básica. Bueno, voy a terminar con estos mensajes que me llegan en lo personal. ¿Qué país o países han adoptado ese modelo económico y han tenido éxito? Importante saber qué naciones estamos viendo en relación a lo que mencionaba Rixy Moncada. Me dice Rubén Darío Sorto, en total desacuerdo con la abogada. La productividad depende del nivel educativo del capital humano principalmente, y de costos de energía y costos operativos
que permiten rentabilidad. A mayor rentabilidad, mayor pago de impuestos y por ende el Estado tendrá recursos para atender las necesidades de la población. No es por el modelo económico. Entre más años de educación se tienen, más sube la productividad, igual más ingreso. Es la capacidad de innovación que cambia las naciones. Si no, ve a Israel, ve a Taiwán, ve a Singapur. Y de Estado de Derecho, rendición de cuentas, transparencia. Y voy a leer último mensaje de Gilberto Ríos, del Grillo. Tiene derecho también a que se conozca su pensamiento. Me dice el Grillo: buen día Renato, buen programa, lo tiene en jaque Rixi. La verdad es que ayer Julio Raudales, Coep e Ismael solo representaron una visión neoliberal poco profunda y confusa. Saludos a la ministra, cada día más elocuente y más precisa. Y tengo tres preguntas aquí que esperaría me las responda la abogada Rixi Moncada. Primero, y estas preguntas vienen desde el sector privado. El modelo económico que la ministra pretende no funciona porque ella y ningún gobierno habla del sector informal que no paga impuestos, en vez de ampliar la base tributaria. ¿Qué hará ella para que informales paguen impuestos y no seguir cobrándole más a los que ya pagan? Voy por una. Lo demás es demagogia política. Voy una por una. O sea, estamos de acuerdo en ampliar la base tributaria, la base de impuestos para los informales. ¿Para qué informales? Para los informales que el Estado no tiene capacidad de asegurarles calidad en la educación, que no tiene capacidad de asegurarles calidad en la salud, que no tiene capacidad de garantizarles el acceso a una canasta básica, a unas condiciones de salubridad adecuadas, a una vivienda, porque todo está encarecido y todo está privatizado. O sea, le vamos a aumentar la base y vamos a formalizar a los miles de vendedores ambulantes. ¿A quién vamos a formalizar? Y ya en un momento voy a pedir que pongamos la gráfica que demuestra la verdadera situación en que nos encontramos. Y como usted dijo antes, es necesario profundizar sobre el modelo, dijo usted. Y yo diría, basta volver a la Constitución, al título séptimo, al que está referido al régimen económico, que creo que tiene seis títulos. Y en esos 6 títulos se habla de justicia social. En esos 6 títulos se habla de la intervención del Estado en la economía para garantizar el bien público, para garantizar el beneficio social. En esos 6 títulos se habla de reforma agraria y se habla de acceso a los productos, de acceso a los mercados en condiciones de equidad y en condiciones de igualdad. En este capítulo de la Constitución, en este título de la Constitución, se habla de la prohibición de los oligopolios y de los monopolios. Ahí mismo se habla del acceso a precios justos, pero en la práctica nada de eso se da. O sea, en la práctica lo que se fue instaurando y lo que se fue materializando fue esa especie de concentración de la riqueza en manos de unos pocos y una desprotección total de la mayoría cuando se implementa a partir de los 80 el modelo neoliberal, bajo el argumento que también planteaba ayer Santiago en representación de la empresa privada. Es que ocupamos que se dé el derrame, dice. ¿Cuál derrame? Tienen 40 años de estar esperando el derrame. Las generaciones que vienen no van a esperar ese derrame. Y sus manifestaciones públicas y sus manifestaciones de desacuerdo y sus manifestaciones de protesta tienen un sentido. El sentido más importante del humano, la vida. O sea, ¿qué derrame van a seguir esperando después de 40 años? Yo voy a volver para que en producción pongan 2 gráficas. La primera, la de la deuda, para que la veamos, para que la repasemos. Y la segunda, la que demuestra
cómo es que está en parte repartida la riqueza en este país. Me ha pedido un espacio el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé, para hacerle una pregunta a la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada. Eduardo, buenos días. Eduardo, buenos días. Buen día, Renato. Mira, disfrutando aquí el programa, voy en carretera, pero sí me quise detener un momento para primero pues felicitar a la ministra Moncada, ¿verdad? Por la manera como se está expresando. Y decirle de que yo creo que tenemos que entender que estos problemas que tiene nuestro país, o sea, vienen tanto de errores del sector público como del sector privado en el pasado, ¿verdad? Y yo creo que lo que ella menciona sobre la corrupción que hubo en la última década y más allá de eso, ¿verdad? De parte del sector público, de parte del sector privado, o sea, hay que reconocer de que se ha manejado mal y desconocer que hay que modificar o, pues, de alguna manera cambiar el modelo que tenemos, sería, pues, desconocer una realidad, ¿verdad? Realmente la economía no está funcionando para el bienestar general. Eso yo debo reconocerlo. Pero lo que sí quiero decirle a la señora ministra, y le he reiterado en distintas ocasiones, es que estamos a la orden para colaborar. Creemos que hay cosas puntuales en las cuales podemos colaborar. Hemos expresado nuestro deseo de que se priorice la producción nacional para que seamos un país más autónomo, menos dependiente de las importaciones. Quisiéramos tener un país donde haya más pluralismo económico, ¿verdad? Que se democratice la inversión, que se democratice el crédito. Definitivamente tenemos retos en el área rural, como bien lo ha mencionado ella, ¿verdad? En la parte de las invasiones de tierra. Este es un conflicto que debemos buscar un proceso de resolución que sea efectivo y que sea eficaz, ¿verdad? No lo hemos encontrado, debemos seguir trabajando en esto. También tenemos retos en la seguridad ciudadana, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Pero lo que sí yo quisiera, pues, aprovechar este espacio, Renato, es ponernos a la orden, ¿verdad?, de la señora ministra. Estamos listos para colaborar, para buscar un mejor futuro para el país. Todos queremos esto, queremos que Honduras sea un éxito para bien de todos, ¿verdad? No solo para nuestro sector. Sabemos que esto no es sostenible y estamos a la orden para poder colaborar en lo que el gobierno de la presidenta Castro considere que puede aportar el sector privado. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Aquí termino con estas preguntas relacionadas con los tributos, aunque ella con gráficas va a explicar más. ¿A cuánto llegan las personas naturales que contribuimos en Honduras? Deben estar, serán 120,000. Yo creo que es un poquito más. ¿Y las jurídicas? Fuera de los empleados del Estado. No tengo el dato de las personas, de la cantidad de personas jurídicas. Pero entre naturales y jurídicas, ¿habrán aquí 250,000 contribuyentes? Puede que hayan 250,000 contribuyentes. Somos 9 millones de hondureños, Rixi. Yo recuerdo cuando se comenzaba a hablar del impuesto único para ciertos sectores. Del monotributo. Del monotributo. Sí. Rixi, yo creo que a esta altura hay mucha gente que canaliza y maneja mucho dinero y que aparenta estar dentro del sector informal y que no tributa. Yo cuando escucho una versión diciendo analicemos ampliar la base tributaria, ministra, no me parece una expresión alada de los cabellos, me parece una expresión reflexiva que el gobierno debe ser autocrítico y pensar si hay gente supuestamente arropada en la informalidad que sí tiene capacidad de pagar tributos. Y no se niega la medida. Porque al final, 250,000 personas naturales y jurídicas para sostener 9 millones de personas. Y no se niega la medida. O sea, no se niega la medida. Estamos hablando de política fiscal, estamos hablando de política tributaria. ¿Quiénes y cómo debe hacerse el pago? O sea, ¿quiénes
¿De qué forma, más bien, deben plantearse los montos de los impuestos directos y de los impuestos indirectos? ¿Por qué pagamos todo más caro? ¿Por qué pagamos todo más caro? ¿Por qué el acaparamiento se da sin que pase nada? ¿Por qué hay instituciones para combatir los monopolios y los oligopolios y aquí simplemente no pasa nada? Aquí toda la institucionalidad pareciera adormitada. Rixi, pero es cuestión de aplicar acción, la ley. claro, es cuestión de aplicar eso, la ley. Y pasa por eso. Y yo quiero ver esa gráfica. Pero ya nos desviamos un poquito. Yo quiero salir de esto. Porque da la impresión que usted de plano descarta cualquier ampliación tributaria. No estoy, o sea, yo no descarto el estudio, el análisis y la aplicación de ninguna medida que se oriente hacia la equidad y la justicia tributaria. Muy bien, termino no se con- descarta ninguna medida. Ya eso es muy importante, ya ahí estamos hablando de un diálogo que el país lo requiere. Termino con estas dos preguntas que vienen desde el COEP. El COEP ha dicho desde hace mucho tiempo que se revisen las exoneraciones porque es un discurso político de los gobiernos de echarle la culpa al sector privado de todos los males que tiene este país. Que se revisen las exoneraciones de las ONGs, a las iglesias, a los equipos de fútbol, a sectores improductivos, y termina diciendo el Consejo Hondureño de Empresa Privada, las máximas exoneraciones están en el sector informal que no tributa. ¿Qué hará al respecto? Es que volvemos al tema, la denuncia que hace la presidenta y el planteamiento de su informe del primer año. Es bien fácil cargarse hacia esos 4.5 millones de hondureños. O sea, ¿a quién más le vamos a cobrar? Si aquí usted tiene 4.5 viviendo en extrema pobreza, pero si la pobreza está en el 70% y somos 9 millones, son 6.3 millones de hondureños que viven en pobreza. O sea, ¿qué les vamos a cobrar a la gente que vive en pobreza? Si ni siquiera, como dije antes, somos capaces nosotros de garantizarle sus necesidades básicas, su Sí, salud. no se está hablando de cobrarle a toda la gente en la informalidad. pero Más de yo- 2 millones están en condiciones de subempleo, no reciben un salario mínimo. Estamos totalmente de acuerdo, pero me quedo con Y aquello. luego el sector informal, pues, el sector informal, si el sector informal se concentra 7 de cada 10 personas en el sector informal de la economía, está claro que ahí toca hacer una revisión, pero ese no es el problema fundamental. Y por eso, para ver un poco más allá, Si quiere, pongámonos pido de que, pie. sí, que ubiquen ahí, Permítanme. 1, la gráfica de la deuda, Muy bien. y 2, la gráfica, está por acá. 2, Vamos a ver, pero la necesitamos en esta pantalla. acá, ¿verdad? Sí, ¿Será que de este lado o de aquel lado? Aquí donde está. usted se sienta mejor. Yo creo que de este lado. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros la gráfica de esa pesada deuda pública que heredamos, que en la administración central supera los 15,000 millones de dólares, pero que sumada con la deuda del ENE, con la deuda de las asociaciones público-privadas y con la deuda de los fideicomisos, alcanza más de 20,000 millones de dólares. Y aquí está la evolución histórica que tuvo la deuda durante los últimos 10 años. Aquí marcamos 28 de junio de 2009. Esta era la deuda y su composición en la parte verde como deuda interna y en la parte azul como deuda externa. Y aquí la evolución de estos 10 años de la deuda en relación con el PIB hasta el año 2021, el 55.8% en relación con el PIB. ¿Y qué pasa con esta deuda? Es además de gigante, una deuda cargada con unos grandes intereses. Si hay una recaudación de 140,000 millones y de esos 140,000 millones toca pagar ya en el año 2023 50,000 millones, ¿qué es lo que queda entonces para sostener el Estado? ¿Qué queda para sostener los hospitales? ¿Qué queda para sostener el proceso de educación en las más de ahora 11,000 escuelas que están derrumbadas, que están caídas, que están deterioradas? ¿Cuánto queda para hacer carreteras?
Si comparamos recaudación, solo recaudación versus deuda, hay una demanda de carreteras que supera cuantificada los 16.000 millones de lempiras. ¿De dónde va a salir el dinero público para esas inversiones en carretera? Si de lo poco que se recauda, se tiene que destinar el alto porcentaje para el pago de la deuda. Y luego, como contracara, como dije antes, del pago y de la cuota de esta deuda, que suma alrededor de 145 millones diarios, a propósito que ayer en su programa también decían 390.000 millones, más de 1.000 millones diarios, pero son más de 1.000 millones diarios no para el gobierno, porque plantearlo así equivale a una perversa manipulación. Son más de 1.000 millones diarios, pero ¿para qué? Para sostener el Estado completamente. Como dije antes, ahí están las universidades, ahí está el Poder Judicial, ahí están los órganos constitucionales, allí están las ONGs, ahí está todo lo que el Estado cubre con esos recursos. Entonces, pasemos a la otra gráfica. Lo que usted me está diciendo es que algunas veces lo noto como justificación de que no se ha hecho mucho, que no se ha ido más allá en cuanto a las promesas que ustedes hicieron en campaña, sencillamente porque la generación de recursos, el dinero que hacemos, la riqueza que creamos, se nos va hacia el pago de la deuda. No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que el discurso de hace 20 años continuará siendo el mismo si nosotros no adoptamos una reforma estructural que haga que quienes más tienen paguen. Si nosotros no adoptamos medidas para combatir las redes de corrupción público-privada, si nosotros no adoptamos medidas, y esto tiene que ver también con el sector justicia, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener acceso en mejores condiciones. En las dos últimas cosas que usted ha mencionado, su servidor y uno de los 9 millones de hondureños está totalmente de acuerdo. Las redes de corrupción pública, privada, históricas, han perjudicado a Honduras. Y el último factor, lo que me deja en incertidumbre después de escucharla a usted y al sector privado, que Rixi nos está diciendo que fuera de lo que ya pagan en impuestos, el sector privado, los que más ganan, hay que seguirlos cargando con tributos. Y esta gente es la que dice, esta carga tributaria no nos está volviendo competitivos con la región. Si por ahí va la reforma tributaria, de que los que más reciben paguen más, y a estos se están quejando de que somos un país poco competitivo por la carga tributaria que hay, ¿qué va a suceder? Mire, yo invito a que escuchemos parte del mensaje de la presidenta ayer, porque ahí se puso, y ella lo expresó, un tan solo ejemplo de los niveles de dividendo, de ganancia que tienen ciertos sectores en el país. O sea, por supuesto que se producen dividendos, pero para un grupo pequeñito. Y eso es lo que creo que debemos debatir abiertamente. Y en las mesas de diálogo en que hemos estado, lo hemos hablado de esa forma. Vea usted esta diapositiva. Honduras, en el concierto del mundo, en el concierto de las naciones, el 1% más rico tiene 7 veces más riqueza que el 50% más pobre. Aquí están 5.140.000 personas más pobres tienen esta franjita de riqueza. Y 102.800 personas más ricas, o sea, el 1%, tienen esta franja de riqueza. Esa gráfica, esa diapositiva,
refleja la inequidad del sistema. Richie, pero eso yo lo vengo escuchando desde décadas. Por eso. Desde décadas. Por eso. ¿Y usted cree que con aumentar impuestos va a resolver un problema estructural? ¿O es creando políticas para generar riqueza? Claro. Ese es el puntito del debate. El punto del debate pasa por la reforma estructural. ¿Cuántas familias ricas hay en Honduras? Pero ricas, 10, 12 familias. Aquí, ¿Usted cree que esas 10 familias le van a solventar los problemas económicos de Honduras? El 1% más rico tiene 7 veces más riqueza que el 50% más pobre. Y este solo es un ejemplo. Esto solo es una muestra de esto, de la inequidad del sistema, Totalmente de la inequidad del modelo. ¿Qué debemos hacer? Equilibrar. ¿A qué debe tener acceso esta gente? ¿A qué deben tener acceso los pobres? A medicamentos en los hospitales, a su maestro en cada una de las escuelas, a su posibilidad de ir a la universidad para formarla. Pero eso hay que tomarlo de la raíz. No se puede tomar a mitad de la madeja el tema. Solo déjeme hacerle una Debemos pregunta ir a la raíz. para que me la responda después de la pausa. ¿Qué le sale mejor al gobierno? Si sacarle más impuestos a las 7 u 8 familias más ricas de Honduras, que en el tiempo no será sostenible, o crear condiciones públicas para que sector privado, todo, informalidad, todos los grandes empresarios, con gobierno conjuntamente seamos capaces de aceptar una reforma tributaria justa y de ustedes crear políticas públicas y el resto de los hondureños sujetarnos a esas políticas públicas para crear riqueza. Ya decía yo que el tema no es fácil. Yo reflexiono. En el tiempo, ¿qué será más sostenible? ¿Sacarle más plata a 7, 8 ricos que tiene Honduras o hacer un cambio estructural de crear condiciones, un mejor Estado de Derecho, una mejor democracia para crear más riqueza y que todos tengamos prosperidad? Es que no se trata de sacarle el dinero a nadie. Es que la reforma tributaria veo que va encaminada a eso. La propuesta de la presidenta no es sacarle dinero a nadie. La propuesta de la presidenta es la intervención del Estado para generar justicia social en los términos establecidos por la propia Constitución de la República. Y para eso se ocupa reformar leyes. Para eso se ocupa hacer modificaciones que bien claramente lo dijo ayer, no implican creación de más cargas impositivas. Implica que nosotros tengamos la capacidad de decir que si hubo 40 leyes en la década perdida que beneficiaron a un segmento para tener esto así, para profundizar esa inequidad, que si hubo 40 leyes que están rigiendo y que las últimas fueron aprobadas en el mes de diciembre de 2021, toca hacer la revisión para hacer una modificación justa y que el país pueda proyectarse en la próxima década en mejores condiciones. Para esas mejores condiciones, para liberar recursos, para generar ventana de mayor inversión. Y fíjese que voy a hacer un alto aquí para generar esa ventana de mayor inversión, que de los años de la dictadura viene fijada en 10.000 millones. Y 2023, el gobierno de la República la ha planteado en 71.000 millones de lempiras. Un aumento bastante considerable, especialmente para el ámbito de energía, educación y salud. Entonces, la reforma, ¿a qué conlleva? Justo a esa revisión, a la revisión para equilibrar esas 40 leyes de aquí en adelante, pero también las 10 leyes, son 50 por todas, las 10 leyes que se crearon en la década perdida, para poner cargas impositivas a los que menos tienen. Porque al final, esos que menos tienen son los que resultan sosteniendo la economía. ¿Y quiénes son parte de los que menos tienen? Los migrantes. ¿Cuál es el aporte de los migrantes a la economía?
el 27%, pero se fueron, huyeron del país. Entonces, ¿y cuáles son las grandes inversiones del Estado? ¿Y cuáles son los sectores con mayores gananciales? La energía, los combustibles, el sistema financiero. Son los sectores con mayores gananciales. Entonces se trata de que entremos en una mesa a discutir sobre la esencia del orden democrático con el ser humano puesto en el centro del debate y de la discusión, porque es al ser humano al que le toca responder al gobierno, no al capital. Y esos sectores que me anunció, que usted me anunció, el sector financiero, telecomunicaciones, esos son los que en los últimos años han provocado el crecimiento económico del país, pero lamentablemente sin generación de empleo. Un crecimiento económico inequitativo. Y eso sin hablar, Renato, que nos debemos preparar hacia el futuro, sobre todo por la intervención de las tecnologías de la información. Cuando usted me habla que eso fue lo que anunció la presidenta Castro, de una revisión de este sistema tributario, comenzando por 50 leyes, las exoneraciones, pero es que ahí creo que no habrá ninguna incoherencia. Todo lo que no genere riqueza y sea improductivo para el país debe derogarse. Yo creo que ahí no hay ninguna... Estamos bien entonces. No, yo bien. le pregunté porque en algún momento de su respuesta me dijo hay que aumentarle los impuestos a los que más tienen. De ahí surgió mi pregunta. No, pero... Usted me lo dijo. No, es hacer reformas estructurales que provoquen un equilibrio hacia adelante. Nosotros tenemos 40 leyes en favor de un pequeño grupo, de un segmento privilegiado en este país, y tenemos 10 leyes que nos afectan a todos, que nos afectan a las mayorías y que no podemos determinar, que no podemos ver al detalle, sino cuando vamos a la pulpería y no nos ajustan los recursos y no nos ajusta el dinero para acceder a la canasta básica. O sea, esa revisión es obligada. Y claramente no se trata de cargas impositivas. ¿Qué carga impositiva le vamos a poner a la gente que se está muriendo del hambre? O sea, ¿qué carga impositiva le vamos a imponer a sectores que no tenemos capacidad? Estamos de acuerdo, pero están en el deber de hacer una revisión también de ese sector. Y vayamos porque me parece que el monotributo puede ser una alternativa para ampliar la base tributaria. Tengo que ir a una pausa. Yo dije antes, nosotros con apertura para poder hacer las revisiones que sea necesario, orientadas hacia la equidad y la justicia en el orden tributario. Vamos a la pausa, seguimos con la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, la participación del público a través de sus mensajes. Continuamos dándole lectura a sus mensajes. Buenos días. Lo que nos está ahogando a los hondureños es la falta de oportunidades de trabajo y los altos costos de la canasta básica. En el sector maquila cada día cierran más, dejando más hondureños en la calle. Buenos días, Renato. Pregúntele a la ministra por qué no le pagan a las personas que ganaron sus demandas laborales. Muchas de ellas enfermas y muriéndose por falta de sus pagos. Esto es inhumano. Por favor, pónganse la mano en el corazón y páguenle a las personas. La mayor pobreza está en el campo agrícola. Allí debe haber un programa desarrollado, serio y transparente. Mucho hablan del pasado. Hola, saludos. No entiendo a la empresa privada pidiendo desarrollo y ellos por todos los medios posibles evaden impuestos. ¿Cómo criticaban? Buenos días, licenciado Renato. En este nuevo gobierno continuamos en el mismo punto de la escala de corrupción en América Latina, o sea que todo lo malo que le criticaron a la dictadura ahora lo practica este gobierno. Roba igual y nada de nuevos empleos y las personas siguen saliendo para Estados Unidos, igual que cuando estaba con Orlando Hernández. Cómo criticaban los 5.000 millones de la partida confidencial del gobierno anterior y ahora en este gobierno se la subieron a 27.000 millones. ¿Y qué hacemos entonces? Porque esto es desesperante. Nos vamos para la USA, dice abogada Rixi, me disculpa, pero en este país los sacrificados con impuestos no es la mayoría del pueblo, es la clase media,
la que carga con esa cruz, porque no son los ricos ni los pobres los que pagan impuestos. Y un último mensaje. Buen día, licenciado Renato. Soy una de las beneficiarias del incremento al presupuesto de la canasta básica. Quisiera, con todo respeto, me le hiciera la pregunta a la señora ministra de Finanzas, ¿cuándo lo pagará? Estoy muy enferma y no quisiera morir sin gozar de ese beneficio ya ganado. Que tengan buen día. Recuerde seguir enviando sus mensajes. No cabe duda que un aspecto que está desgastando la imagen del gobierno es la inflación. Un aspecto que está desgastando y golpeando fuerte la imagen del gobierno es la inflación. Ayer el sector empresarial decía, hay un rubro que es el agrícola, que tienen un año de estar planificando qué van a hacer y ese es el que más rápido puede generar empleo. Son algunos de los reclamos y de los cuestionamientos que tiene la presente administración. Bueno, pero la inflación... Un 50% es externa, sí, pero el otro tiene que ver con asuntos internos. Y además fue sostenida con mucha fuerza, con la implementación de mecanismos dentro de ellos, el bono tecnológico, el bono al café, la apertura de Banadesa para dar créditos a menos interés y especialmente al sector agrícola, lo poco que se pudo hacer frente a la inmensidad de la problemática encontrada, que por supuesto sí era mucho mayor de lo que nos imaginábamos. Lo poco que se puede hacer porque no y fíjese bien. No invirtieron todo el presupuesto. No, porque no invertimos todo el presupuesto, porque reservamos una cantidad para inversión efectivamente y para inversión productiva, pero, o sea, 11 meses y luego de todo el proceso de reestructuración del gobierno, fueron realmente poquísimos días para los efectos de hacer las inversiones como las queríamos con la estructura que nosotros encontramos de gobierno, que tuvimos que desmontar, porque en la estructura esa que desmontamos, solo Invest estaba ejecutando el 60% de ese presupuesto para inversión que dejó la dictadura. Entonces, el tema de inflación, por supuesto que es un tema delicadísimo que afecta al mundo entero y que tiene que ver especialmente con esas condiciones externas que usted planteaba, especialmente con la parte de la guerra que se sostiene en Ucrania, el aumento a los combustibles y el aumento a los fertilizantes. Por los mensajes que se exponían ahí sobre quiénes pagan impuestos, el 73% de los impuestos tienen categoría de impuestos indirectos. No nos engañemos. Por eso la importancia de desmontar el relato y desmontar la narrativa de este modelo. Pagamos impuestos todos. Y voy a volver con el ejemplo. Cuando vamos a la pulpería y el huevo, en vez de costar 5 lempiras, vale 6 o vale 7, ahí estamos nosotros pagando un costo. Y no vale lo mismo aquí que en distintas ciudades. Con cada bien, con cada servicio que estemos pagando, estamos incluyendo ahí el impuesto. O sea, pagamos impuestos indirectos el 73%. Y lo importante de esta diapositiva, el 20% más rico, hablando de las exoneraciones, concentra el 98% de las exoneraciones. ¿Usted le tiene fobia a los ricos, Rixi? Ninguna. Forbes acaba de publicar que los 25 millonarios del mundo hicieron crecer su fortuna en 350 mil millones de euros en los últimos 6 años. Los 25 millonarios del mundo. Yo no le tengo fobia a los ricos. A lo que sí le tengo fobia es a Renato, teniendo la oportunidad de acompañar a la presidenta en el gobierno, no hacer absolutamente nada por los pobres. A eso sí le tengo fobia. Y por eso la necesidad de aplicar medidas y de impulsar medidas, y las hemos estado impulsando desde el gobierno. Aquí usted ve las exoneraciones, el 98% de las exoneraciones benefician al 20%. Que alguien me diga si esto es justicia, que alguien me diga si esto es equidad,
Que alguien me diga si esto es un modelo de Estado que responde para el discurso que se dice aquí por varias gente que viene. Si este modelo de Estado responde para sacar a la gente de la pobreza, o si vamos a venir en 2030 y en 2040 a hablar exactamente lo mismo. Aquí está concentrado el 98% de las exoneraciones. Y ve acá, esta tenue línea amarilla que apenas se ve, aquí está en el 1.4%, el 80% más pobre. Esto es lo que disfruta de exoneraciones. El 1.4% es 1.4 contra 98, 20% más rico contra 80% más pobre. Es pura inequidad, es pura desigualdad. ¿Provocada desde dónde? Desde la construcción de las leyes en el poder legislativo, desde la construcción de las leyes en el Congreso de la República. Por eso, la importancia también de ese debate público en ese poder del Estado. Por eso, la importancia del acompañamiento de los diputados y diputadas con su conciencia, pero orientada en acciones concretas. Esto ocupamos cambiarlo. Y voy a poner la última lámina. Pero déjeme hacer una consideración sobre esto. Déjeme hacer una consideración de esto, que esta es una desigualdad universal. Esta es una desigualdad universal. Y aunque sea universal, no, yo no estoy justificando. Yo no estoy justificando. Yo no estoy justificando. Pero yo sí le veo una debilidad a su mensaje, a su discurso. Yo le veo una debilidad. De esto estamos conscientes y estamos conscientes de hace décadas que la riqueza en el país se concentra en unos pocos. Estamos totalmente conscientes. Pero donde yo veo la debilidad es que no escucho a una Rixi Moncada hoy diciendo que el país puede volverse rico y generar suficiente riqueza para mejorar el presupuesto, para mejorar el presupuesto con producción, atrayendo capital. Para allá voy. Es decir, lo que deseamos es que el país mejore como Estado de Derecho, atraiga capital nacional, capital extranjero. ¿Qué vamos a hacer con el sector agrícola? ¿Qué vamos a hacer con el turismo? ¿Qué vamos a hacer con estas áreas? Y es a donde veo la debilidad. ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos haciendo ya. Después de la pausa comercial. Pequeño productor que no tiene acceso a recursos en la banca privada porque no tienen seguridad las cosechas, lo está atendiendo Banadesa y lo va a atender Banprovi. Vamos hacia allá. Creo que hemos coincidido en que todo beneficio, toda exoneración que no le esté generando riqueza al Estado de Honduras, solo beneficiando a personas en particular, debe ser derogado. Que no genere justicia. En eso coincidimos. Pero también demandamos políticas públicas claras en el agro, políticas claras en todos los rubros que pueden generarle riqueza a Honduras. Y es ahí de lo que hacia allá vamos. Menos se habla. Hacia allá vamos. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Honduras es el cuarto país más corrupto de América, según Transparencia Internacional. Ustedes bien saben, ¿verdad? Es la percepción que existe, la percepción de que es el cuarto país más corrupto del continente. Ese es el titular que destaca a esta hora. Tunota.com. A Lucecita Madrid le interesó este otro titular. A 10 años de cárcel condenan a novios por bailar románticos en Irán. ¿Qué es bailar romántico, Rixi? Bailar pegados. Hay que preguntarle a Lucecita. Ella ya debe haber leído toda tu nota. Y ahí debe estar el detalle. Bailar romántico es bailar pegado, simplemente, pero ahí lo meten a la cárcel a uno por bailar romántico. UTH reconoce trayectoria de Ana María Villeda y de otras 4 hondureñas ejemplares. Algunas de las noticias que usted puede leer con amplitud entrando a tunota.com y otras más. El tema del día. El sector privado clama por diálogo y resultados. ¿Y el gobierno? Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor.
Continuamos leyendo sus mensajes. Soy Santiago Morales. Pregúntele a la señora ministra por qué no exoneran de impuestos a los insumos agrícolas. Pienso yo que así los precios bajarían. Gracias. No pagaron solo 15 años de 20 en derecho laboral. ¿Y hasta cuándo nos pagarán la diferencia? Hay un decreto y lo están incumpliendo, así como el no pagar quinquenios. Me alegro escuchar a Rixi como lo tiene claro. La depredación y la monetarización, quieren producción, se quejan que no hay trabajadores, pero quieren pagar poco. Y a la hora de aumento al salario mínimo lo menos posible. Se molestaron cuando el único presidente que se atrevió a dar un aumento justo le dieron golpe de Estado. Continuamos dando lectura. Estamos fritos, lastimosamente no se ve una salida. Los empresarios acusan al gobierno por su pobre gestión, con la que estamos de acuerdo la mayoría de hondureños, y por el lado del gobierno acusando a la empresa privada. El diálogo de altura entre actores clave y comprometidos es el comienzo para el desarrollo. De ese mensaje que este televidente, no hay nada más equivocado lo que dice nuestra ministra de Finanzas. Si ella le quita todo el dinero a las familias, a todos los ricos, y se la reparte a todos los pobres, le toca como $1,000 por hondureño, no digamos con la destrucción de la economía. El problema es que la intervención del Estado no ha ayudado en nada. Irlanda bajó los impuestos y mejoró su economía. Aumentando impuestos, lo que va a causar lo que está pasando en Chile, 800,000 millones de fuga de capital. Bueno, vamos sin manipular la información, sí, ¿verdad? No estamos proponiendo quitarle dinero a nadie. Sí, es que en algún momento usted habló... Estamos proponiendo que quien más gana, quien más tiene, debe pagar más, pues. Estamos proponiendo equidad, estamos proponiendo justicia tributaria. Pero estos a los que usted dice que ganan más, que paguen más, son los que afirman que ya no aguantan la carga tributaria del país y que no los está volviendo competitivos con la región. Bueno, habrá que ir y ver cuáles son los gananciales en los distintos sectores, porque hay una gran diferencia entre el discurso y lo que ocurre materialmente. Entonces, ¿verdad? Sí está diciendo que la reforma tributaria pasa por meterle más impuestos a los que más ganan. La reforma tributaria no pasa por poner más impuestos, eso debe quedar bien claro. Pero sí aumentárselos. Pasa por hacer una ley de justicia tributaria que regule las 50 leyes, de las cuales 40 benefician a los que tienen más y 10 afectan a la gran mayoría que no tiene nada. Algo que también quiero que quede claro, porque cuando usted habló de modelo, mucha gente asocia a los modelos que tiene la izquierda latinoamericana, a Venezuela y a todos estos países. La gente lo entendió así, que usted estaba hablando que este modelo ya no nos está resultando nada productivo, que el neoliberalismo pasó y no nos dejó. Mire, la igualdad. Para que quede claro, que me refiero al modelo privatizador neoliberal que ha adulterado incluso los propios términos de la Constitución, de la que nadie se acuerda. Porque es esa Constitución la que nos impone a nosotros generar justicia social. Y es la que no dice que cuando hay un conflicto entre el interés particular y el interés social, el Estado debe entrar para garantizar el interés social. Terminemos con este recuadro. Esta gráfica, como usted me dijo que numerario, y es muy cierto, hay muchísimos números aquí, y la traje no por los números, la traje para reflejar en esta barra azul. Estoy sumamente preocupado porque está a la orilla del set. Me puedo pasar y no quiero que haya ninguna. En la barra azul, reflejar. ¿Se está refiriendo a ahí, esta? En la barra azul me estoy refiriendo a los presupuestos y sus proyecciones hasta el año 2031. Esta barra marca los presupuestos y sus proyecciones. Señálela de nuevo, por favor. La proyección hasta el año 2031. Esta barra azul son los presupuestos, con los aumentos constantes de entre el 7 y el 8% cada año hasta 2031. La segunda barra, que es la roja, marca los ingresos tributarios, o sea, los ingresos tributarios desde 2011 hasta el 2031. Entonces, vean la diferencia entre el presupuesto y los ingresos tributarios. La tercera barra
El servicio de la deuda está verde. Esa es la carga de deuda que tenemos que pagar o que tendríamos que pagar año con año. La cuarta es, la morada, el gasto tributario. La cuarta son las exoneraciones, año con año proyectadas hasta 2031. La quinta es el endeudamiento. Para poder cubrir esta brecha que genera la recaudación y cubrir la brecha que generan las exoneraciones, hay que seguir contratando deuda. Entonces, esta barra azul es la deuda. Y la última es la inversión pública. Y aquí me detengo. Vean la inversión pública en el año 2011, el 12, el 13, y vayámonos acá. La inversión pública al 2023, esta última barra, 71.000 millones, inversión productiva e inversión social. Pero ¿qué es lo que quiero reflejar con esta gráfica? El sistema económico en cifras. Vamos a estar aquí, Renato, probablemente usted y yo ya no, en 2031 hablando exactamente de lo mismo, si no impulsamos una reforma estructural. Por eso la necesidad de sentarnos en una mesa para discutir con franqueza. ¿Desde dónde? Nosotros desde el sector público, que es al que representamos, por el voto popular, o sea, a la mayoría del pueblo hondureño. El sector privado representa un segmento de la población, pero es importante, y estoy de acuerdo yo, que debemos discutir bajo qué parámetros. Me gusta cómo termina, me ¿Bajo gusta qué parámetros? primando el diálogo. Primando el diálogo. Eso permanente, pero es que el diálogo... Haciéndose autocríticas. El diálogo moral, no el diálogo que hablo de una forma para la prensa y de otra forma lo Y en el interno. 2031 yo quisiera que usted, su familia y la familia de todos y mi familia estemos bien, pero con un país capaz de producir y generar riqueza, con un recurso humano talentoso. Tienen que priorizar la educación, porque solo así realmente es que Pero cierro diciendo se sale del atolladero. sobre el tema de la academia. 15 segundos. La academia, especialmente la universidad y los economistas, tienen un gran desafío. La academia no hace investigación y no hacen ni siquiera inscripción de una investigación. Es un desafío para la academia.